otro domingo abrimos nuestra ventana, pero esta vez en especial a Siria. Siria que está siendo hace más de 7 años el centro de la atención del mundo. ¿Por qué? Esta guerra tan feroz, esta guerra tan horrible que está cosechando la vida de la gente siria. Esta guerra que abre tantas preguntas y nosotros, la gente común que a veces no tenemos acceso a informaciones tan políticas, no sabemos, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasa en Siria para merecer una guerra de 7 años y sigue siendo todavía no ha terminado? Uno de los intentos de encontrar respuestas a lo que está pasando en Siria. Hoy estoy con el licenciado en Relaciones Internacionales Sebastián Banco, además de ser un profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Es un gusto recibirte hoy. Gracias por aceptar mi invitación, licenciado. A vos, muchísimas gracias. Y te he visto preocupado por Siria, fui a charlas tuyas y sé que ahora estás por hacer otra charla para hablar y aclarar más sobre el conflicto sirio. Lo que sí, como decía, que nosotros, a veces la gente que no hemos estudiado el derecho internacional, ¿cómo vemos, cómo desciframos esta guerra desde este punto de vista, desde el punto de vista de los derechos internacionales, desde las relaciones internacionales? Bueno, buenas tardes, gracias. Bien. Te agradezco la Por invitación a vos, es un enorme placer. Básicamente, gracias, más que antes del derecho, desde que hacer un análisis desde el derecho internacional, yo creo que, digamos, hay todo un bagaje histórico que analizar, digamos, en el sentido de por qué hoy Siria. Digamos que va a ser de alguna manera el enfoque que vamos a tener en la charla del 18. Primero que nada hay una cuestión geopolítica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Hay una cuestión geopolítica en el sentido de que de alguna manera se habla en la jerga del análisis internacional de Siria como un estado tapón. Bien. Yo prefiero llamarlo como un estado bisagra, de alguna manera, ¿sí? En el sentido de que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando básicamente uno quizás piense que la distribución de las fronteras, uno ve en África hoy, después del proceso de descolonización, digamos, con el trazado de fronteras que tiene, digamos, y que son estados multinacionales, que ahí sí hay guerras civiles y conflictos, han sido no más que caprichos de las potencias europeas en la división del territorio. Bueno, con Oriente Medio pasa lo mismo. Es más, hasta el término Medio Oriente es hasta difuso, porque hasta la Primera Guerra Mundial se hablaba de un Oriente Medio con determinada extensión. Después de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de otra distribución. Claro. Inclusive, bueno, hablamos de la división de Sykes-Picot. Claro, del acuerdo de Sykes-Picot, que en una nación unida, la gran nación, terminan exactamente, dividiéndolos. Bien, digamos, uno puede pensar que quizás ahora que Estados Unidos es el que ha dividido, no, y sin embargo todo esto ha sido una creación básicamente de Gran Bretaña, país imperialista al día de hoy, digamos, porque tiene colonias inclusive activas en casi todo el mundo. No discriminaban región, digamos, porque por lo menos Europa se quedaba con África o España cruzaba el Atlántico y se enfocaba en América. Bueno, Gran Bretaña tiene en casi todo el mundo. La cuestión es que, como vos decías, el acuerdo Sykes-Picot después de la guerra, digamos, es el que traza más o menos los límites y es el que... ¿Podemos explicar un poquito quizás a la gente que quizás no sabe qué es el acuerdo Sykes-Picot? Bueno, es un acuerdo entre ambas potencias, las potencias ganadoras de la guerra, digamos, que tenían, digamos, básicamente sus intereses centrados
Sabemos que, digamos, Oriente es rico en recursos, ¿sí? Así hidrocarburos, petróleo y gas básicamente, ¿sí? Y bueno, y tenían sus intereses centrados básicamente ahí. Y era también uno de estos, sacaron el Imperio Otomano, ¿no es cierto? Hay otra característica, digamos, ya el Imperio Otomano de por sí ya venía en decadencia y después de la participación en la... Es más, hasta haciendo un poquito de análisis, digamos, sin irme tanto en detalle, hasta lo obligan al Imperio Otomano decadente, sabiendo que no tenían la fuerza militar suficiente como para colaborar más allá que con un poco de territorio. Digamos que la batalla central se da en Galípoli, digamos, pero el Imperio Otomano no tenía la fuerza militar necesaria como para sostener, aparte que estaba aliado de la parte del eje del mal, digamos, de la parte de los malos según la concepción occidental. Estaba con Alemania, estaba con Italia, bien, no estaba con Francia, Gran Bretaña, que eran las potencias occidentales en la guerra. Y básicamente, ¿qué es lo que lo llevó en su ya decadencia a terminar de caer, digamos? Muy bien. Y con el acuerdo Sykes-Picot, digamos, se cae el Imperio Otomano, digamos, había que repartir ese territorio, porque se desarmaba el imperio. A ver, encima había que trazar, digamos, los límites territoriales de los países. Bien. Sí, porque no había más que divisiones administrativas del imperio dentro del territorio. Entonces, de alguna manera, Francia y Gran Bretaña se creían con la potestad de crear países. Tenemos que crear países y veamos cómo los distribuimos y qué me sirve a mí y qué te sirve a vos. Eso es un resumen del Sykes-Picot, claro, digamos. Porque el tiempo por ahí... En la charla lo vamos a desarrollar, inclusive con el licenciado Ismael. Con Ismael Adris, que estamos trabajando en cuestiones para mostrarles también mapas con material gráfico para poder entender y para poder señalar cómo se va. Sí, la verdad se necesita ver en el mapa dónde está Siria, cómo fue, por qué, cuál es el tema del petróleo. Ahora sí les explico que si bien el petróleo, para trasladarlo de la península arábiga, y en vez de dar la vuelta por... es más barato salir... Entonces más barato salir por Siria. Es salir por Siria hacia el mar con una salida más directa, digamos. Bien. Esa es una de las explicaciones. Eso eso sí vamos a hablarlo, pero... Bien, y otros temas más. Pero ahora nos toca un corte comercial, por favor, Dale, y seguimos. por favor. Cuando transpiramos la camiseta, nos impulsa el músculo más importante de todos, el que nos hace levantarnos cada día y no aflojar hasta ser mejores. El que late más fuerte cuando en lugar de trabajo le decimos pasión. El que se llena de orgullo con los triunfos y en los tropiezos grita, vamos, hay que seguir. El mismo que nos une, porque no hace diferencias. Cuando transpiramos la camiseta es porque hacemos las cosas inspirados por el corazón. Programa de boleto estudiantil primario gratuito. En Santiago, la educación viaja gratis. Los chicos que asisten al nivel primario de escuelas públicas o privadas podrán ir a clases gratuitamente en colectivos de transporte público de pasajeros, mientras que los del nivel secundario tendrán un 40% de descuento. Obtener tu carnet es muy fácil. Solo tenés que dirigirte a las empresas de transporte público con una constancia de alumno regular, certificado de horario escolar, fotocarnet y fotocopia del DNI de tu hijo. La municipalidad te da una mano grande para acompañar la educación de tus hijos. Programa de boleto estudiantil primario gratuito. Municipalidad de la Capital.
Bueno, volvemos. Entonces seguimos aquí con el licenciado Sebastián Banco, analizando un poquito el resumen en realidad, porque eso es lo que nos permite el tiempo de Arabec. Solamente era para tener idea de lo que, por qué es Siria, y después vamos a seguir el resto en la charla que se va a realizar. Ahora vamos a anunciar el fin del programa dónde, ¿no? Perfecto. No, bueno, inclusive, Gracia, como te comentaba, digamos, en qué es lo que deriva el Sykes-Picot también, en lo que hoy es, o en lo que termina siendo en el 48, la partición de Palestina con la creación del Estado de Israel, digamos. Porque obviamente que estaba en aquel momento, claro, Francia queda con Siria y Líbano, Bretaña, ¿dónde queda? Estaba con un parte en Irak, ¿no? Claro, parte en Irak y tenía el protectorado de lo que era Palestina. Claro, ellos dan la promesa de la Gran Arabia, sí, antes, sí. Digamos que después no la terminan cumpliendo. Pero la promesa de Balfour, claro, de Balfour. En el 1917, exacto, en la creación de una nación israelí. Exacto. Así es. De ahí nace la partición. Por eso no caprichosamente Palestina estaba bajo mandato británico. ¿Qué es lo que termina? Porque, insisto en esto, que quizás hoy se habla de el Estado judío y que Estados Unidos lo crea, pero tiene toda una construcción histórica, sí, en la cual Estados Unidos, si vos analizas, Estados Unidos en ambas guerras, tanto en la primera como en la segunda, entra para salvar las papas, digamos, si se me permite el término. Entra al último y se lleva los laureles también como el gran ganador, digamos, tanto porque Francia y Gran Bretaña ya no daban más para sostener los conflictos. Así que, digamos, se podría decir, y como los sionistas, digamos, eran aliados, íntimos aliados de Gran Bretaña, entonces el protectorado que tenían en Palestina es lo que termina con la partición de Palestina con el Estado, en dos estados, donde la creación del Estado. ¿Dónde está el derecho internacional a todo esto cuando se decide así de fácilmente partir un Estado? Si comenzamos desde Palestina, no mucho antes, sí, y hasta el Irak, hasta Siria, hoy hasta otros países que también en el resto del mundo, en África, y no vemos una acción favorable o puede apoyar la soberanía de un país, como lo debe ser, como bien. Aquí, el Código Internacional que protege en este caso. Bien, aquí yo quiero separar dos cuestiones. Bien. La de, si nos vamos a enfocar en derecho internacional, yo te hago el análisis de lo legítimo y lo legal. Bien. ¿Sí? ¿Qué diferencias para entrar en el tema? Entre Lo legal, legítimo y lo legal. Lo legal, el origen, digamos, del Estado judío y la partición se hace dentro de Naciones Unidas. Bien. A través de un mecanismo legal con la función del Consejo de Seguridad, la decisión, la votación de los miembros. Bien. Se separa, esto queda aquí, esto queda para allá. Después, otra cuestión, digamos, que si Israel lo respeta o no. Claro, claro. Pero ¿es legal? Sí, es legal. Porque se da dentro de un marco institucional en el cual se dan todos los mecanismos dentro de la Carta de Naciones Unidas. Ahora, ¿es legítimo? Depende para quién, digamos. Ahora, bueno, ambos pueblos dicen no es legítimo para ellos, no es legítimo para ellos. Bueno, es legítimo, o sea, vos sabes que Israel, digamos, basa su legitimidad en la tierra prometida de la Biblia. Así es. Digamos. Y ese es casi el único fundamento que tiene el Estado de Israel para fundamentar su ubicación. Bien. Ahora, como te decía, de la legalidad dentro del derecho internacional, esa partición era legal porque se da dentro de los marcos institucionales. Bien. Ahora, ¿es legítimo? No. Para Israel sí. Sí, bueno. ¿Sí? Para Israel, para los palestinos. Para Israel sí, porque de alguna manera la comunidad internacional le estaba dando
su derecho por el cual venían luchando por eso. Pero la comunidad internacional le sigue otorgando derechos toda la hora a costa del derecho de un pueblo que está exterminado. Le queda una franja así de pequeña donde obviamente. están ahora en Gaza. Llegamos ahora que estamos a días del 14 de mayo, donde se va a anunciar la embajada de Israel en Jerusalén. Eso también va en contra de ciertos acuerdos o resoluciones de las Naciones Unidas cuando dividen en dos estados a Palestina, uno es de Israel con la capital de Tel Aviv y el de Palestina con Jerusalén, pero Jerusalén después pasa a ser una zona internacional. Pasa a ser una zona internacional. Entonces, bueno, ¿qué es el derecho de aquí? ¿Dónde está el derecho de este pueblo? Ahora, vamos a hacer el análisis desde el punto de vista institucional por el cual se fundamenta de lo que hoy no pasa nada, digamos, y de alguna manera Israel hace lo que quiere. Las relaciones internacionales son relaciones de poder y son relaciones de intereses. ¿Sí? Entonces, no hablamos de leyes, entonces. Te estoy hablando de relaciones internacionales, sí, obviamente que reguladas dentro del derecho internacional. Bien. Yo no quiero que parezca que estoy a favor, simplemente... Yo te entiendo, pero porque lo que quiero también entender que está bien, eso sí sabido, nosotros eso lo sabemos nosotros, pero necesitamos saber el mecanismo de esta ley que supuestamente en una constitución garantiza la soberanía de un pueblo, y después en la práctica no. Lo mismo ahora que como han hecho con los ataques de Siria, sabemos que han ido a atacar últimamente los últimos ataques sin ninguna aprobación ni de las Naciones Unidas ni los congresos de sus pueblos. Obviamente. Lo mismo han hecho con Irak. Han saltado en las Naciones Unidas esta organización que no sé por qué está, sino no sé lo que pasa que ¿dónde está el derecho? ¿Dónde está la ley aquí? Bien, yo te explico. En cuestiones de paz y seguridad, Naciones Unidas se crea en el 45 después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bien, sí. Entonces la institución tiene una estructura orgánica que se enmarca en ese contexto histórico. ¿Sí? Bien. Hoy, y varias publicaciones, varios análisis que yo hago que vos puedes haber leído, se critica el anacronismo de hoy de Naciones Unidas en el sentido de, porque aquí tenemos un círculo vicioso, ¿sí? Porque en el Consejo de Seguridad tenemos 15 miembros con distribución geográfica, pero tenemos los 5 permanentes. Los que tienen el derecho de decir no. Que tenemos el derecho de veto. Entonces, como para no ir muy lejos, digamos, ¿qué pasa? El ataque de hace un mes en Siria, ¿sí? El ataque unilateral de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Así es. 3 de los 5. Por el otro lado tenemos los otros 2 que están a favor, China y Rusia. China y Rusia. ¿Quién impulsa una resolución de condena? Rusia. ¿Sí? Ahora, si alguno de los 5, más allá de que una resolución positiva necesita de 9 votos positivos, tiene que tener 5 de esos 9 votos positivos tienen que ser de los miembros permanentes. Uno que levante la mano y diga no, todo se cae. Y obviamente, digamos, de alguna manera eso es una impunidad legal, de lo que yo le llamaría. Porque, digamos, estos no se van a estar autocondenando. Claro. Sí, en ese. Sus intereses, bien. Sí, entonces, hoy eso respondía a un determinado contexto que era el contexto de la segunda posguerra. Hoy, digamos, eso ya es totalmente anacrónico y casi inaudito y es inservible ese mecanismo. No es lo mismo en la Asamblea General. En la Asamblea General sí somos todos iguales, tenemos la misma cantidad de votos, pero resulta que las resoluciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante, o sea que no obligan a las partes. Lo tomo, lo puedo incorporar a mi derecho. Bien. Entonces, con ese relativismo que se maneja en el Consejo de Seguridad, que es el que toma las decisiones vinculantes en cuanto a paz y seguridad, ¿sí? Ahí está el problema.
¿Qué pasa con el derecho internacional? Quedamos aquí, en derecho Bien. internacional. Vamos otra vez con una pausa comercial y volvemos. Derecho internacional. Vale. Flow, un gimnasio a tu medida. Ofrecemos entrenamientos personalizados, clases de spinning, funcional, zumba, entrenamiento metabólico, MMA, yoga y CrossFit. Además, contamos con suplementación y un bar saludable. Trabajamos con productos de la mejor calidad y menús pensados en tu salud. Vos también podés ser parte. Olaechea 971. Abierto de lunes a viernes de 8 a 23 y sábados de 8 a 12. Encontranos en Instagram y Facebook. Cuando transpiramos la camiseta, nos impulsa el músculo más importante de todos. El que nos hace levantarnos cada día y no aflojar hasta ser mejores. El que late más fuerte cuando en lugar de trabajo le decimos pasión. El que se llena de orgullo con los triunfos y en los tropiezos grita, vamos, hay que seguir. El mismo que nos une, porque no hace diferencias. Cuando transpiramos la camiseta es porque hacemos las cosas inspirados por el corazón. Volvemos, hemos quedado en el derecho internacional. Sí, como y para, los últimos sucesos que hemos visto últimamente como para cerrar el capítulo del derecho internacional, digamos, yo quiero aclarar que no hay, digamos, hay dos excepciones a la prohibición del uso de la fuerza que está pautada dentro de la Carta de Naciones Unidas, que son acciones militares colectivas, digamos, en caso de una agresión, o de legítima defensa. Digamos, acción colectiva sí hay, pero de alguna manera violando la soberanía, como decías, de un pueblo, de un Estado soberano e independiente. Bien, legítima defensa, digamos, eso queda una herencia del gobierno de Bush en la época de post 11 de septiembre, digamos, de la cuestión de la legítima defensa preventiva, que inclusive es un término hasta paradójico, así, me defiendo por las dudas, digamos. Está un poco planteada esa cuestión, ¿no? Que sí. Si Siria desarrolla armas químicas, las puede usar, si las usa después de hacer, nos puede afectar a nosotros. Claro. Está esa cuestión. Pero después Gran Bretaña salió a decir, digamos, que el ataque de hace un mes unilateral en Siria era por cuestiones humanitarias. Ni por cuestiones humanitarias. Mira, pero así no era aprobado todavía, que claro, la comisión no había terminado su tarea. Exactamente, inclusive el mismo día tenían la inspección. Claro, justamente, digamos. O sea, que apenas llegaban, quizás no llegaban. ¿Qué informes ellos han leído para ir a... por cuestiones humanitarias bombardean a Siria, pero por cuestiones humanitarias no bombardean a Yemen, que también está todos los días es objeto de misiles y armas prohibidas internacionalmente de parte de Arabia Saudita, pero nadie dice nada. Eso es lo que quería hablar hoy, eso es lo que quiero decir, quería entender cómo funciona el derecho internacional, o es una mentira, o no sí, es una mentira, realmente, en cuestiones... porque aquí veo Yemen y aquí veo Siria, aquí tengo una ley, bueno, aplico la ley internacional con todo, con el artículo 7, 11, lo que quiera, perdón. Pero en Yemen está bien, no hay problema, que Arabia Saudita ataque y mate, no, aquí no hay ni artículos, ni leyes, ni humanitaria, ni derechos humanos. Bien, no, obvio, ni se escucha a la gente tampoco. Por supuesto, ni los medios. Digamos, si hay algo que caracteriza a este conflicto, más allá de todos los conflictos que hay, violación de derecho internacional desde Afganistán, Irak, Siria, Yemen, donde quieras, digamos, hay violación de derechos humanos.
Pero yo quiero dejar claro algo. Bajo ningún punto de vista, ni por razones humanitarias, se puede intervenir militarmente dentro de un Estado soberano. Porque viola los principios de igualdad soberana de los Estados, de libre determinación de los pueblos, etc. En realidad necesitamos mucho más tiempo para hablar sobre estos temas. Por eso se realiza esta conferencia el día viernes 18 de mayo, Sí. donde el licenciado va a estar participando, aportando con el licenciado Ismael Adris, Muy bien. licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Medio Oriente, así que él les puede dar un enfoque. Eso es lo que hemos hablado hoy, es una introducción a lo que vamos a escuchar y ver en imágenes y en material gráfico con más explicación de dos personas especialistas muy enfocadas en el tema del Medio Oriente y de Siria. Eso va a ser el día viernes 18 a las 19 horas en el Centro Cultural de Luis Centenario. Están invitados todos a acompañarnos, a acompañar a los dos licenciados en este día. El tiempo nuestro se acaba, lamentablemente. Tenemos mucho que hablar contigo, pero nosotros vamos a acompañar en la charla y traer al programa todo lo que se puede decir allá, ¿no? Perfecto. Para seguir compartiendo con la gente que por ahí no puede ir. Y me queda agradecerte mucho, licenciado, y no sé, me saqué con la conclusión de que la ley no garantiza la justicia al final, no significa justicia, pero de lo legal no siempre es lo justo. justo. Entonces tenemos que encontrar una manera de buscar. Obviamente. Por eso si hay algo, si una característica que tiene el derecho, cualquier derecho más allá del internacional, es la evolución y la adaptación a los contextos, que es lo que hoy el derecho internacional, y más que el derecho internacional, a la Organización de Naciones Unidas le falta adaptarse al contexto actual. La verdad, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado. A vos, gracias. Muchas gracias. Hasta el domingo que viene, a las 19:30, y como siempre por canal 14 de TIC. No se olviden, espérennos. Les mandamos un saludo muy grande de mi parte y de parte de la producción de Doble Faz. إلى اللقاء.